Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy importante. Usted sabe que nosotros empezamos en este mes temas espectaculares con base en el santuario, en la doctrina bíblica del santuario. Así que prepara tu corazón para el tema de hoy, que es un Dios de detalle. Atención, un Dios de detalle. Ese es un tema muy interesante. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo de número 9, versículos 1 al 7, pero yo voy a leer los versículos 2, 3, 4 y 5 solamente, que dice: se levantó una tienda en su primera parte, llamada lugar santo. Estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición o de la presencia. Dice, tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que se reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle. Bueno, mis amigos, ese es un tema realmente importante porque queremos mostrar un Dios de detalle. En el tema anterior, en el video anterior, nosotros analizamos el pedido de Dios para Moisés para construir un santuario. Y vimos la importancia del santuario porque el Señor quería seguir habitando en medio de su pueblo. Y hasta el día de hoy el Señor desea seguir habitando entre nosotros. Y hoy queremos analizar los detalles del santuario. Bueno, el santuario tenía prácticamente tres partes. La primera parte nosotros llamamos de atrio o de patio, la parte externa. Esta parte tenía dos objetos interesantes. Tenía la pila de bronce que estaba llena de agua y tenía un altar de sacrificios de animales. Entrando en el lugar santo del santuario, tenía tres objetos. Allí estaba el candelabro con 7 lámparas, y las lámparas quedaban encendidas de día y de noche. También había en este lugar una mesa con 12 panes de la proposición. Y también había en este lugar santo, un altar de incienso. Es interesante, ¿no? Mira los detalles. Y cuando pasamos para el otro lugar, el lugar santísimo, había una separación entre el lugar santo y el santísimo solamente a través de un velo. Es un velo enorme, grande, grueso. Y entonces cuando pasamos para el santísimo, encontramos allí una arca, o sea, el arca del pacto o de la alianza. Y esta arca era toda de madera de acacia y cubierta, revestida de oro. Y sobre el arca tenía lo que llamamos en la Biblia de propiciatorio, que era también de oro. Y sobre el propiciatorio tenía 2 ángeles querubines construidos, esculpidos de oro. Estaban allí como una representación de la presencia celestial. Y dentro de esta arca del pacto tenía 3 objetos. Allí estaba la vara de Aarón, también estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos, tablas de piedra, y también estaba la vara, el bordón de Aarón, conforme es mencionado por la Biblia. Bueno, son detalles importantes que encontramos en el santuario. ¿Y por qué tantos detalles? Porque el Señor es un Señor de detalles. El Señor quería explicar a Israel y consecuentemente explicar a nosotros el plan de la salvación. Entonces el santuario tenía un ritual, y ese ritual del santuario era una manera divina de mostrar al ser humano cómo sería la salvación en Cristo, en la cruz. O sea, en ese santuario, el pecador, cuando estaba arrepentido, este pecador llevaba un animal hasta el patio del santuario y allí levantaba su mano sobre el animal, confesaba sus pecados al Señor y pedía perdón. Y el Señor perdonaba al pecador, solo que la culpa del pecador era entonces
echada sobre el animal, sobre el corderito. Y este pecador arrependido tomaba un cuchillo para matar este cordero. Y el cordero era muerto en lugar del pecador. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre de este cordero, entraba en el lugar santo y hacía allí un ritual con la sangre, representando la sangre de Cristo. Así, esto era realizado todos los días, 2 veces al día. Lo que llama la atención era que el animal inocente pagaba la deuda del ser humano que tenía la culpa. Esto es lo que pasaba. Y este principio que es interesante era el principio que un día pasaría en la cruz, porque Cristo era inocente y Cristo derramó su sangre por nosotros. La culpa tenemos nosotros, pero Cristo inocente pagó el precio en mi lugar y en su lugar. Bueno, cuando entramos entonces en el Santísimo, o sea, el sacerdote hacía el ritual en el lugar santo. Y en el Santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y este día, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santísimo, era el día de la expiación, era el Yom Kippur para los hijos de Israel. Y ese día era un día sagrado, porque el pueblo de Israel quedaba alrededor acampados en oración, en contrición, en comunión, esperando el momento para saber si el Señor había perdonado los pecados durante todo el año o no. Así que el sumo sacerdote, cuando entraba, antes de entrar mejor, él preparaba, o sea, tenía 2 animales. Y un animal representaba a Satanás y el otro representaba a Cristo. El animal que representaba a Satanás era abandonado en el desierto. El otro que representaba a Cristo era muerto. Y el sumo sacerdote tomaba la sangre de este animal que representaba a Cristo y entraba en el Santísimo llevando esta sangre, llevando la sangre. Y entonces cuando el sumo sacerdote hacía el ritual en el Santísimo, el Señor descendía del cielo, se manifestaba allí y el Señor entonces perdonaba los pecados de los israelitas. Y esta sangre era una representación de la sangre de Cristo que un día sería derramada en la cruz. Y cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y comunicaba a la gente que el Señor había perdonado los pecados, entonces todo el pueblo de Israel hacía una conmemoración, una fiesta, porque estaban perdonados. Y ese ritual era realizado todos los días, 2 veces al día en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo. Y esto era realizado entonces todos los años. Y cuando terminaba este ritual del Santísimo, cuando el Señor descendía y perdonaba los pecados, entonces el santuario pasaba por una purificación. Todo era limpio, purificado para empezar el próximo año todo de nuevo. Y todo ese ritual fue realizado en todo el Antiguo Testamento hasta el momento en que Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, todo ese ritual se terminó, se acabó. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el santuario apuntaba para Cristo, indicaba a Cristo. O sea, Cristo era el propósito. Entonces, el Cordero era Cristo. La sangre derramada era la sangre de Cristo. El sacrificio era el sacrificio de Cristo. El sacerdote era Cristo. El sumo sacerdote era Cristo. Todo lo que había era Cristo. O sea, a partir de hoy, a partir de mañana, nosotros vamos a explicar los detalles del santuario para saber el significado de cada uno. Pero hoy quiero explicarles que todo apuntaba para Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, entonces todo esto se acabó. A ver lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, que dice así, mira, entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló su espíritu, el espíritu, dice, y en eso el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Claramente, el texto es claro. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo que separaba el Santo del Santísimo se rasgó desde arriba hacia abajo, mostrando que todo ese ritual se acabó.
Cristo era o propósito, era o objetivo. Então, Cristo morreu e todo esse ritual del santuário se acabou. Ou seja, quando Cristo muere en la cruz, então já não era mais necessário o santuário terrenal, já não era mais necessário matar cordeiros, já não era mais necessário fazer sacrifícios, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Cristo é o sacrifício único, suficiente, ¿viste? Então, esto foi o que passou. E atenção, antes de Cristo, a salvação era por la gracia a través de la fe, pero la fe en un Cristo que vendría en el futuro, ¿ya? Hoy nosotros somos salvos igual por la gracia a través de la fe, pero la fe en un Cristo que ya vino, que ya murió, que ya resucitó, ¿viste? O sea, siempre la salvación fue por la gracia a través de la fe, siempre. ¿Quedó claro? Bueno, Dios te ama, Cristo te ama mucho. És um Cristo, és um Deus de detalhe. E Ele está interessado em los detalhes de tu vida. O Senhor deseja bendecir-te de uma maneira completa em sua vida espiritual, em sua vida familiar, em seu matrimônio, em sua vida financeira, empresarial, comercial, em sua vida personal. O Senhor está interessado em seu bem-estar, pero sobretudo está interessado em sua salvação. Assim que, meu amigo e minha amiga, abra tu coração. Entrega tu vida ao Senhor, porque Cristo morreu por ti, derramou a sangre preciosa por ti, para salvar-te, para perdonar-te, para dar-te um novo coração, para dar-te uma nova oportunidade. E hoje é o dia de começar outra vez, começar de novo, de cambiar, de dar um passo de fé. Eu quero invitar-te para que venga, para que te acerques, para que busque uma igreja adventista, para que busque ao pastor, a los ancianos da igreja, e para que frecuentes nossa igreja e que te prepares para nascer de novo e para o pronto regresso de Jesus. Amém? Amém? ¿Estamos de acordo? Muito bem, felicitações. Vamos a orar. Padre querido, graças por este mensaje. Gracias por el santuario, gracias por el Cordero, gracias por Cristo, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por salvarnos. En tus manos yo entrego a esta persona que ora conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. ¿Le gustó el tema? Entonces, por favor, comparta este video con todos sus amigos. Y por favor, haz clic aquí diciendo me gusta. Por favor, haga tus comentarios aquí abajo. E também, por favor, sé miembro de este canal. Eu te espero. Um abraço, bendiciones e nos vemos no próximo video. Por la gracia del Senhor. Amém.